Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera solicitarles que según vayan surgiendo dudas o comentarios, por favor participar de inmediato. Veo que estamos activos a través del chat, pero si pueden interrumpir a través de micrófono y sonido, también sus comentarios serán bienvenidos. Cualquier duda, por favor, háganla con toda confianza. Si está en mis posibilidades, pues trataré de responder. Si no está en mis posibilidades y hay manera en que yo pueda responderles en un par de días, también lo haré. O definitivamente les diré, no estoy calificado para responder la pregunta. Así que por favor, con toda confianza, interrumpan según vayan surgiendo las dudas o los comentarios. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los retos futuros para el ganadero lechero en América Latina. Los países grandes productores de leche se encuentran con muchas presiones el día de hoy. Presiones políticas, falta de mano de obra, presiones por parte de situaciones que se dan en el medio ambiente, el mercado mundial que se encuentra todavía afectado debido a la situación que tuvimos de COVID. Hay una crisis financiera y cada día la disponibilidad de tierras se vuelve más prohibitiva. Está costando mucho el lograr adquirir tierras. Entre los países que se dedican a la producción de leche, estos son los 10 eh, que realmente dominan la producción de leche en el mundo. Estados Unidos es el número uno, aproximadamente 103 millones de kilos de leche producidos por medio de animales Holstein, Jersey o Holstein combinado con Jersey. El número de vacas en Estados Unidos se encuentra muy estable, el número de productores cada día disminuye. Hay una tremenda consolidación en este momento en Estados Unidos. Como ejemplo, en el 2004, cuando yo me mudé a Wisconsin, habían 14.500 ganaderos de leche en Wisconsin. Hoy día más o menos quedan 6.900. Sin embargo, en Wisconsin aún tenemos 1.3 millones de cabezas de ganado. Así que eso quiere decir que el tamaño de cada hato ha incrementado mientras el número de ganaderos ha disminuido. En el 2004 se hablaba de aproximadamente 58 vacas por hato en promedio. Hoy día se está hablando de 189 vacas en promedio. Cuando yo vine a Wisconsin en el 2004, tal vez habían 25 ganaderías con más de 500 vacas en todo el estado. Hoy día hay aproximadamente 125 ganaderías con más de 500 cabezas en producción. La más grande tiene alrededor de 10.000 cabezas y ya hay varias de ese tamaño. En segundo lugar, tenemos a la India. ¿Por qué coloco a la India en segundo lugar? Realmente la India es el mayor productor de leche a nivel mundial. Sin embargo, lo coloco número 2 porque ellos son los número 2 en la producción de leche de vaca. Búfalo, el búfalo de agua, es quien es el mayor participante en la producción de leche en India. Una característica del ganadero de la India es que son pequeños productores. Cuando hablo pequeños productores, me refiero 3 a 10 vacas. eh, es lo que cada productor tiene. Muy poco productor tiene más de 100 vacas. En tercer lugar, tenemos a la China con 39 miles de millones de kilogramos producidos. Casi todo es Holstein. La China es uno de los países que va incrementando
su producción, tanto en número de productores como en número de vacas. En cuanto a América Latina se refiere, Brasil es el mayor productor, con 24 miles de millones de kilogramos producidos. eh, Tienen vacas Holstein, tienen vacas Gir y tienen eh, mezclas, el Girolando, por ejemplo. Eh, Últimamente ha estado bastante estático, no se ha estado desarrollando. En Brasil, al igual que en Argentina, se le ha estado dando preferencia a la producción de granos, principalmente maíz y soya. Luego vienen varios países de Europa, eh, entre ellos se cuela Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el mayor exportador de lácteos. Ellos no producen mucho, pero lo que producen, ellos lo exportan. Muy poco es consumido en Nueva Zelanda. Por lo tanto, ellos son los que dominan el mercado de la exportación eh, de lácteos. Nueva Zelanda está dividida en dos grandes islas. eh, Tradicionalmente la producción de leche ha sido en la isla norte. Sin embargo, los precios de la tierra ahí están exorbitantes y ha empezado a haber una migración de la isla norte a la isla sur. También hace algunos años, les diría hace unos 15, 18 años aproximadamente, hubo una emigración de ganaderos neozelandeses y fueron a dar a la parte sur de Chile. Si hay chilenos eh, presentes, sabrán exactamente de lo que estoy hablando. En este mapa mundi, lo que estoy mostrando son aquellas áreas del mundo donde existen mercados que tienen necesidad de leche. Prácticamente eso es toda América Latina, el Medio Oriente y África, el sureste de Asia. La China tiene un gran déficit de leche, pero quizás son los que están más cercanos a incrementar su producción de leche. Nunca creo que vayan a llegar a ser autosuficientes debido a la cantidad de personas que viven en China, pero yo sí creo que ellos van a llegar a ser tan importantes en producción de leche, así como lo es la India. Y Rusia en una época estaba incrementando. Hoy día han perdido vacas y ganaderos, así que Rusia va a necesitar de leche en un futuro. ¿Qué ventajas tenemos en América Latina? Quizás la ventaja más grande que tenemos es la mano de obra, disponibilidad de mano de obra. A manera general, en casi toda América Latina, lamentablemente, hacen falta trabajos. También tenemos disponibilidad de tierra, tierras que puedan ser utilizadas para la producción de leche, que no compitan con ciertos cultivos que quizá tengan mayor rendimiento económico para el dueño de esa tierra. Y por último, tenemos un clima. No tenemos en América Latina, no tenemos climas extremos, así como se miran en los países nórdicos. Por ejemplo, aquí en Wisconsin hace 4 años, 5 años, esa fue la publicación que salió, que aquí en Wisconsin estábamos más fríos que en la Antártica. Así que aquí sí se llega a poner sumamente frío. El problema realmente no es el impacto en los animales, sino es el impacto en la mano de obra y el impacto en los equipos que son necesarios para la producción de leche. Muchas veces es sumamente difícil darle de comer al ganado cuando las temperaturas están tan bajas. América Latina es un importador neto de lácteos. Tenemos necesidad de lácteos. El mercado existe, no lo hemos sabido aprovechar.
Si ustedes ponen atención y van a un supermercado, eh, van, a, van a ver que la cantidad de productos importados disponibles es enorme y la cantidad de productos locales pues son bastante pocos en términos generales. En América Latina disponemos de agua. Por ejemplo, en la parte oeste de los Estados Unidos, donde se produce aproximadamente el 40% de la leche en Estados Unidos, no hay agua. Hay una falta de agua tremenda. Hoy día ya el ganado está compitiendo con agua con los humanos, con las grandes ciudades del oeste de los Estados Unidos, las ciudades de Los Ángeles, las ciudades de Phoenix, Arizona. Eh, es una cuestión de tiempo antes de que no haya suficiente agua para poder producir cultivos y para dar de beber al ganado. Entonces se está anticipando que las zonas ganaderas en Estados Unidos van a cambiar, se van a empezar a venir un poco más hacia el área donde yo me encuentro, hacia el medio oeste de los Estados Unidos, y la mayor razón de ello va a ser la disponibilidad de agua. Hay algunos países que están despertando. Un ejemplo, la cooperativa Lala de México hizo una compra hace como 8 años de varias plantas procesadoras de leche en Estados Unidos y hoy día son la compañía número 16 en cuanto a la cantidad de leche que procesan en Estados Unidos y su mercado realmente es el mercado latinoamericano, principalmente el mercado de de las personas que han inmigrado desde México. Pero habemos muchos latinos que también consumimos productos de Lala porque más de alguna manera los podemos relacionar con los productos que nosotros disfrutábamos en casa. Así que Lala ha despertado no solo en México, ha habido crecimiento, pero también han crecido fuera de México. En Brasil hubo un fuerte apoyo gubernamental. La situación ha cambiado un poco. Vamos a ver con este nuevo gobierno, a ver cuál va a ser eh, la situación a un futuro. Argentina, yo siempre lo he considerado el gigante dormido. El día que Argentina pueda empezar a producir leche y a exportarla, Argentina tiene gran competitividad, se encuentran en un lugar donde pueden ellos exportar leche, no solo a Europa, a África, también a Norteamérica. Desafortunadamente, pues han tenido muchos contratiempos y no ha logrado desarrollar su industria lechera como lo puede desarrollar. Colombia es otro país que quiere despegar, sin embargo, han tenido ciertos problemas. eh, Más recientemente, pues una buena devaluación de su moneda. Una de las grandes problemáticas que tenemos en América Latina es que existe la importación de leche en polvo, la cual es reconstituida localmente y es vendida como leche fresca. Esto es algo pues que limita la productividad local, la productividad nacional de cada país. Desafortunadamente, esta importación de leche en polvo se encuentra controlada por allegados al gobierno, usualmente algún tipo de familiar está involucrado y ha sido muy difícil poder controlar esto. Tiene que haber alguna manera de poderlo controlar. La pregunta es cómo. Desafortunadamente, yo considero que estos son actos un poco corruptos y van en perjuicio de la ganadería local.
En mi opinión, el ganadero latinoamericano siempre ha tenido que reaccionar a las circunstancias que se le presentan. Tenemos que decidir si queremos convertirnos en líderes o seguir con la misma problemática. Tenemos que empezar a ver que debemos de cambiar. Lo que hemos hecho durante los últimos 50 años no puede continuar. Tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Tenemos que decidir que vamos a tomar en nuestras manos el futuro nuestro y de nuestros hijos. Entre las cosas que yo veo es que muchas veces aprendemos de técnicas fuera de casa, por ejemplo, manejo de silo de esta manera, para lo cual se ocupa equipo de esta manera y nuestra reacción es: no podemos hacer nada porque yo no puedo adquirir ese tipo de maquinaria. Es demasiado costoso para mi medio, no hay manera que yo pueda implementar eso. Yo creo que lo que tenemos que aprender a hacer es cuáles son las razones, los motivos para manejar un silo de esta manera, para implementar tecnología que nos permita manejar un silo de esta manera y adaptarlo según sean nuestras condiciones. En Chile pude observar que para tratar de hacer el mismo trabajo, en lugar de usar maquinaria como la que tenemos acá, utilizaban un hacha. Había un señor que todos los días utilizaba el hacha y emparejaba la cara del silo, de manera que el concepto se había entendido y se estaba implementando a la chilena. Yo creo que hay muchos conceptos que podemos aprender de otros lugares, traerlos a casa e implementarlo según nuestro medio ambiente. Algo que desafortunadamente es muy común en América Latina es que asociamos a lo extranjero con bueno. Eh, en mi experiencia, yo soy guatemalteco y una vez estábamos en Guatemala y el gobierno gringo mandó a unos asesores a Guatemala a hablar de ganadería lechera y la gente era totalmente incapaz. Pero como eran extranjeros, hablaban inglés, hablaban poco español, todo el mundo eh, estaba asombrado de lo que ellos decían. Cuando teníamos personal local sumamente capacitado que nos venían diciendo exactamente lo mismo durante años, pero no les hacíamos caso porque eran locales. Pero cuando vino un gringo que no era suficientemente capaz, ahí sí le poníamos atención. Lo otro es, tenemos muchos temores, incertidumbre. Entonces tenemos que empezar a tomar control de nuestros temores para lograr liberarnos. ¿Qué necesidades tiene el lechero latinoamericano? Tengo dos diapositivas en este tema y no las he puesto en ningún orden específico, solo quiero mencionarlas y hablar de ellas. Necesitamos una infraestructura adecuada. En muchos lugares no tenemos carreteras de la ganadería al puerto o de la ganadería al aeropuerto. No tenemos electricidad. Muchas veces estamos produciendo, haciendo uso de generadores eléctricos que nosotros mismos operamos, porque la electricidad aún no nos llega. Y por supuesto, tenemos necesidad de puertos y aeropuertos. Otra necesidad es
una cadena de frío. Esto quizá es de lo primordial que necesitamos establecer una cadena de frío. Muchas veces las ganaderías, como no tienen disponible electricidad, no tienen manera de enfriar la leche adecuadamente. Donde yo crecí, poníamos la leche en tambos de 50 litros y las llevábamos a un arroyo cercano y con agua fresca sumergíamos los tambos y conforme pasaba el agua por el arroyo, enfriábamos. ¿Era adecuado? No, no era adecuado, pero era lo que estaba disponible. Y quizá lo más difícil de todo, yo sé que muchos tenemos la esperanza de que los gobiernos dejen de perjudicarnos y nos ayuden. Eh, en mi opinión, con que el gobierno deje de perjudicarnos es ayuda suficiente. Si el gobierno deja de perjudicarme, yo puedo tomar control de mi propia situación y puedo empezar a salir adelante. Pero mientras tengamos gobiernos locales que nos perjudiquen, la lechería a, le va a ser muy dificultoso poder salir adelante. Financiamiento, desafortunadamente en América Latina, este no es un concepto que se maneja. Los bancos en general están renuentes a proveer financiamiento a entidades agrícolas, sobre todo a la parte de producción de ganado, producción de leche o carne. Eh, Así que de alguna manera necesitamos ver cómo podemos lograr algún tipo de financiamiento para poder darle un impulso a, a los avances que se necesitan en las lecherías. También me parece que se necesita una capacitación gerencial de la gerencia media y la gerencia alta. Y esta es la razón por la que todos estamos en ese curso. Gerencia media y alta quiere aprender a hacer las mejores cosas y de mi parte yo quiero compartir lo poco que yo sé. A nivel directamente de ganadería, que es algo que nosotros podemos controlar, nos falta manejo, mucho manejo, y cuando creamos que tenemos el manejo suficiente, nos vamos a dar cuenta que aún nos falta más manejo. Esta fotografía, estas dos señoritas, son las veterinarias y estas señoritas estaban visitando una lechería en Dinamarca y ustedes pueden ver cómo van ellas equipadas a, a proveer sus servicios a la lechería. Si no cambiamos, vamos a desaparecer. Como mencioné antes, no podemos seguir haciendo las cosas de la manera que la hemos venido haciendo los últimos 50 años. Tenemos que cambiar. Tenemos que darle un nuevo giro, un nuevo enfoque a nuestras aventuras en el ámbito de producción de leche. En cuanto a la capacitación gerencial, en mi opinión, necesitamos disciplina, necesitamos liderar dando el ejemplo y quizá lo más difícil de todo, aprender a delegar. Tenemos que entender que cuando le damos una responsabilidad a otra persona, esa persona va a hacer las cosas a su manera. No es por hacerlas mal o por llevarle la contra al gerente o al dueño, es porque esa persona tiene diferentes vivencias y experiencias a las que el ganadero tiene. Mientras esté logrando el objetivo, no importa qué camino tomemos. El problema es que muchas veces queremos que un empleado haga las cosas tal y como cual yo como dueño o como gerente las haría. Y tenemos que aprender a que esa no es la realidad y tenemos que aprender a delegar.
Necesitamos una capacitación técnica, no solo a nivel de gerencia, pero muchos de los empleados también necesitan aprender, tal vez no a un nivel tan sofisticado, pero sí necesitan tener ciertas bases en cuanto a cómo relacionarse con el ganado y por qué se están haciendo las cosas que les estamos pidiendo que se hagan. A nivel de gerencia, yo creo que tenemos que empezar a enfocarnos en cuanto a los retornos se refiere y no en los costos. Si yo voy a gastar $1, pero ese dólar me va a generar $3 de retorno, esa es una buena inversión. Pero si yo voy a incrementar mi costo en $1 para ganarme 10 centavos extra, a mí eso no me parece una buena inversión. Entonces, mi sugerencia es enfocarnos en los retornos que nuestros costos conllevan y no necesariamente en los costos que se están adjudicando. Perdón, perdón, me salté unas diapositivas. Aquí está. Una de las cosas interesantes en Estados Unidos, más del 75% de la leche que se produce en Estados Unidos es producida por mano de obra latinoamericana. Aquí en esta foto es una de las lecherías con las que yo trabajé. Ustedes pueden ver, estos eran todas las personas que estaban involucradas en la producción de leche y solo esta persona era norteamericana. Todos los demás o eran mexicanos o centroamericanos. Entonces, ¿cómo es posible que exactamente la misma mano de obra en nuestros países, siempre le echamos la culpa que en nuestros países no podemos salir adelante porque nuestra mano de obra es deficiente, pero cuando vienen a Estados Unidos, aquí sí funcionan y rinden? De nuevo, más del 75% de la leche producida en Estados Unidos es producida por manos latinoamericanas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que cambiar no es nuestra mano de obra, sino es el pensamiento y la manera de liderar de la gerencia en cada uno de nuestros establos lecheros. Esta es una pregunta interesante. No sé si alguna vez han podido observar a un niño, sobre todo hoy día un niño con aparatos electrónicos. Mientras más viejo se pone, le dan a uno un teléfono celular nuevo y a uno le da miedo apachar botones y demás porque uno no sabe si uno va a echar a perder o va a descomponer este teléfono. Pero uno le da el mismo teléfono celular a un niño, 4, 5, 6 años, y en cuestión de minutos ellos dominan a ese aparato. Ellos no tienen miedo. Nosotros los adultos tenemos miedo. Entonces la pregunta es, ¿qué haría yo en mi establo lechero si yo no tuviera miedo de hacer las cosas? ¿Qué podría hacer yo? Muchas veces el miedo se debe a que no conozco suficiente de una situación. ¿Cuál es la solución? Educarnos. Y esa es la razón por la que estamos participando en estas charlas. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Mi enemigo es mi vecino? ¿O mi enemigo son los países desarrollados que están produciendo leche y enviándola
a mi país o mi enemigo soy yo mismo? Yo creo que cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia y determinar en dónde se ubica nuestro enemigo. Cuando yo vine a Wisconsin por primera vez, allá en el año de 1985, había un profesor que estaba ya en proceso de jubilarse, que le decía a los ganaderos de Wisconsin: tu vecino no es tu enemigo, tu vecino es tu amigo. En aquel entonces, Wisconsin era el rey en cuanto a producción de leche se refería en Estados Unidos. Y este señor les decía: el problema que vamos a tener va a ser California. California nos va a comer el mandado. California nos va a destronar como el mayor productor de leche. Eso estoy hablando de 1985. California se convirtió en el mayor productor de leche en los Estados Unidos a principios de los 90. Así que los últimos 30 años o más de 30 años, California ha sido el número uno y Wisconsin ha sido relegado al número dos. En aquel entonces, en el 85, el ganadero de Wisconsin pensaba que su vecino era su enemigo porque competían y no se pudieron dar cuenta que realmente quienes les estaban quitando el mercado eran los ganaderos de California. Tenemos que notar pequeños cambios. Estos pequeños cambios nos va a ayudar a adaptar a los grandes cambios que se avecinan. ¿Qué pequeños cambios se pueden avecinar en nuestro país? La caída del dólar estadounidense como moneda de reserva internacional. Hoy día se está hablando mucho que países liderados por Rusia, China, Brasil, India, entre otros, están tratando de desarrollar una moneda que sustituya al dólar estadounidense como la moneda de reserva y para poder hacer transacciones a nivel internacional. ¿Cómo nos va a afectar eso? ¿De qué manera vamos a poder continuar nosotros produciendo leche si esos cambios se llevan a cabo? ¿Qué sucede con nuestra moneda local? Y yo lo que sé es que en Argentina el poder adquisitivo del peso argentino pues anda por los suelos. ¿Cómo nos afecta eso? Pero no solo cómo nos afecta, cómo nos podemos beneficiar. Cada vez que hay algún problema, también hay una oportunidad. ¿Cómo podemos identificar nosotros esa oportunidad y podernos beneficiar de los cambios que se avecinan? Cuando nos movamos en una nueva dirección, vamos a poder encontrar algo nuevo. Si ustedes han visto a los ratones, cuando los ratones se encuentran acorralados, cambian de dirección y muchas veces logran escapar de una situación que creímos que ya los teníamos atrapados, pero ellos cambiaron curso y se nos fueron de las manos. Así que tenemos que ser como un ratoncito y movernos en dirección nueva, tratando de buscar nuevos objetivos, nuevas formas de trabajo. Un ejemplo de esto es la ganadería de precisión. ¿Qué es la ganadería de precisión? Se refiere a tecnologías que combinan sensores, sistemas informáticos, equipo especializado y sobre todo manejo de datos. Estas tecnologías van a facilitar altos niveles de productividad al tomar en cuenta la variabilidad y las ineficiencias de los sistemas agrícolas modernos. Un ejemplo de esto, las cámaras de video. Las mismas cámaras de video que la policía está utilizando para controlar la velocidad
en las carreteras o en las calles de las ciudades, esas mismas cámaras de video se pueden adaptar para mejorar la seguridad del empleado, por ejemplo, en la sala de ordeño, o mejorar la seguridad del empleado en el área donde se maneja cierto tipo de maquinaria, sobre todo la maquinaria que se utiliza para alimentar el ganado. Entonces, debemos empezar a pensar cómo podemos empezar a utilizar las nuevas tecnologías que vienen a darnos una mano. Los siguientes 8 lunes vamos a tener diferentes temas a tratar. El lunes entrante vamos a hablar acerca de las becerras y nos vamos a enfocar en las becerras desde la etapa de nacimiento al destete. El segundo lunes vamos a hablar de las terneras desde el destete hasta el parto. En la tercera clase vamos a hablar acerca del manejo y alimentación de la vaca seca, la vaca preparto y la vaca recién parida. En la cuarta clase vamos a hablar del funcionamiento del rumen y del tracto gastrointestinal. En la quinta clase vamos a hablar de vitaminas y minerales. En la sexta clase vamos a hablar de aditivos que se utilizan en la producción de leche. En la séptima clase vamos a hablar de preservación de forrajes. Y en la octava clase vamos a hablar acerca del manejo de registros. Así que estamos avisados. Hay cambios. Tenemos que anticipar los cambios que se avecinan. Hay que estar al tanto y monitorear los cambios. Tenemos que adaptarnos. Hay que cambiar, pero no tomar los cambios como un imposible, sino hay que adaptarlos, aceptarlos y dar lo mejor de nosotros para salir adelante. Tenemos que alistarnos, hay que cambiar. Y una vez nos encontremos cómodos, tenemos que volver a ajustarnos, porque la vida no es estática, la vida cambia constantemente. Así que tenemos que estar dispuestos a estar cambiando continuamente. ¿Estamos preparados para los siguientes cambios? Mi objetivo es llevar a la boca de la vaca el máximo valor nutritivo del forraje producido en el campo por medio de la preservación de este forraje. Tenemos que aprender a producir con mucho sudor la mejor fuente de fibra posible para nuestro ganado. Si lo pensamos, si nosotros no tenemos proteína disponible a la mano, producida en nuestro campo, la podemos comprar. Si nos falta energía, la podemos comprar. Si nos falta sal, nos falta algún mineral, nos falta alguna vitamina, la podemos comprar. Lo único que no podemos comprar es fibra, calidad de fibra. Eso no lo podemos comprar. Eso es lo que nosotros producimos. Y lo que producimos es lo que el animal tiene que comer. Entonces tenemos que aprender a producir la mejor fuente de fibra posible. En mi opinión, no hay que hacer una cosa 1000 veces mejor. Hay que hacer 1000 cosas un poquito mejor. Un poquito mejor. Tenemos que aprender a hacer muchas cosas, mucho detallito. Con eso me gustaría abrir el micrófono o el chat para preguntas y comentarios que ustedes puedan tener.
Mi- En este curso no vamos a hablar de formular dietas para ganado lechero. Según entiendo, hay un curso de Perú Láctea que se dedica a exactamente eso. Así que este no va a ser un curso donde nos dediquemos a, a formular dietas de ganado, sino van a ser los conceptos necesarios para poder llegar a formular eh, las raciones. Eh, Así que son conceptos básicos para poder llegar a ese nivel. Pero aquí no vamos a aprender a formular eh, raciones. Sobre la ganadería lechera en Perú y el monopolio de Gloria, sí, he tenido la oportunidad de estar en Perú un par de veces. Eh, Gloria también tiene el monopolio de la leche en Puerto Rico y la verdad pues que le ha causado varios dolores de cabeza a los ganaderos en ambos países. Sí, sí estoy al tanto de algunas cositas que se dan a cabo tanto en Perú como en Puerto Rico debido al monopolio. Muchísimas gracias, profesor, por su presentación. Todavía nos quedan unos minutos, por favor, si tienen más preguntas. Les pasé el detalle del curso, todavía tenemos las inscripciones abiertas. De todas maneras, esta información la consiguen en nuestras páginas www.escuelavirtualagropecuaria.com y www.perulactea.com. Por allí nosotros colocamos todos los detalles de los cursos, como les dijo el profesor. Tenemos de formulación de raciones y tenemos cursos de formulación. Estamos por iniciar uno en ganado de engorde y acabamos de finalizar uno en rumiantes, vacas, ovinos y caprinos. Allí en la página pueden encontrar toda esa información y los números donde nos pueden escribir. Don Julio César, ¿había algo específico que usted quería compartir acerca de Gloria? Profesor, aquí resalté una de la señorita Manuela. No sé si la Muy está bien, viendo. perfecto. Eh, en mi opinión, manejo de pastos, como mencioné, la calidad de la fibra. La vaca es un rumiante, es un herbívoro, y yo creo que el manejo del forraje es quizás lo que debiese ser primordial si lo vemos desde el punto de vista de la nutrición del ganado. Saber lo que es un forraje de calidad, cuál es el objetivo de producir un forraje de calidad y cómo logro yo producir un forraje de calidad. Eh, yo creo que esa es la base de cualquier ganadería, el forraje. Sí, don Julio César, como comenté, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, que nos entra leche en polvo, la reconstituyen y la tratan de vender como leche, como leche fresca. Ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos que solventar en América Latina. Así que si el gobierno peruano está tratando de ayudar al ganadero de esa manera, eh, fabuloso, perfecto. Desafortunadamente eso también se presta a otros jueguitos por ahí, pero si realmente está eh, ayudando al ganadero local, bienvenida sea ese tipo de ayuda. Mire, muchas gracias, señor Lorenzo. De nuevo, la vaca es un herbívoro. Por lo tanto, la vaca depende del forraje, depende del pasto. Y la parte de alimento balanceado, eh, analicemos lo que quiere decir alimento balanceado. Balancea las deficiencias que nuestro pasto tenga. Entonces, mientras mejor calidad tenga nuestro pasto,
menor necesidad de un alimento balanceado. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, por ahí de los años 50 hasta yo le diría principios de los 2000, una ración aquí en Estados Unidos era, a grosso modo, 40% forraje, 60% granos. 40% forraje, 60% granos, excepto en lugares desérticos donde era difícil producir pasto. Ejemplos, la parte central del Valle de California, Nuevo México, Arizona, que son lugares desérticos. Ahí era 30% forraje, 70% grano. No se sabía manejar el pasto, no se sabía producir pasto. Hoy día, los establos con mayor producción de leche, los establos con mayor éxito económico, están dando dietas que son aproximadamente 60% pasto, 40% grano. Se han dado cuenta que al enfocarse en la producción de pasto para el ganado, número uno, han logrado reducir las compras de alimentos, han logrado mejorar la salud del ganado, por ende, mejoran la productividad del ganado. Entonces, en mi opinión, a mí siempre me ha gustado enfocar mis esfuerzos en el aspecto del forraje, de los pastos, más que en los granos. Así que esa es mi opinión. Don Julio César indica que el problema es para el consumidor, el precio es elevado. Es elevado porque de nuevo estamos haciendo uso de sistemas de producción que no son adecuados a nuestro medio. Tenemos costos sumamente altos. Muchos de esos costos se deben al alimento balanceado o a los granos que se le está dando al animal, porque nuestros pastos son deficientes. Entonces, yo creo que si aprendemos a manejar nuestros pastos, eh, a mejorar la calidad, no va a haber tanta necesidad de hacer compra de alimento balanceado o de granos y podemos abaratar nuestros costos. Quizá lo más barato que nosotros tengamos como insumo a nivel de lechería sea el pasto que nosotros producimos localmente. Entonces, ¿por qué no maximizar ese ingrediente y minimizar la compra de otros ingredientes que son, que son más caros? Señor Pablo dice, no es amor a la leche, sino a los puntos de grasa. Eh, ¿Puede explicar esto un poquito, señor Pablo, por favor? Ok, la política del gobierno peruano. Bueno, mire, la grasa tiene muchos usos. eh, no sé exactamente qué usos se le estén dando específicamente en Perú, pero la leche fluida por lo general se estandariza a un 3%, 3.25% máximo. Eso es lo que se define como leche entera. De ahí todo lo demás son leches descremadas. La grasa, pues claro, eh, tiene dos usos principales. El primero es la mantequilla. Y yo creo que todos estamos de acuerdo. Cualquier comida preparada con mantequilla adquiere un sabor que ningún aceite vegetal se la puede dar. Y lo segundo, la fabricación
de mi postre favorito, que son los helados. Así que a partir de la grasa, pues tenemos la leche fluida, tenemos mantequilla, tenemos eh, helados. O sea, hay muchos derivados a través de la grasa. La grasa también es necesaria para la producción de quesos. Eh, no sé específicamente en cada país, pero el queso fresco es uno de los que se consume mayormente eh, a nivel de nuestras poblaciones. Y para ello, pues necesitamos una cantidad mínima de grasa para poder fabricar ese tipo de queso. El gobierno apoya al productor con ciertas prebendas. En todos lados se cuecen habas. Siempre hay condiciones, siempre nos van a decir, te vamos a dar tal cosa, pero a cambio queremos tal otra. Eh, como dije al principio, si yo pudiera tener un gobierno neutral que me permita trabajar, eh, eso sería lo que yo preferiría. Eh, pero si hay algún tipo de apoyo, creo que hay que darle la bienvenida a ese apoyo. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más preguntas, agradecerles una vez más por haber participado en esta clase de hoy. Recordarles que las inscripciones del curso están abiertas. Pueden comunicarse a través de ese número que les estoy compartiendo o a través de ese enlace está todos los detalles del curso. Esta grabación la estaremos subiendo en la plataforma a partir del día de mañana. Ya estará disponible en las dos páginas web de Escuela y Perú Láctea. Muchísimas gracias, doctor Luis, por habernos acompañado y recuerden que el 5 de junio estaremos iniciando este curso con el doctor. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por su atención.